Buenas tardes. Eh, el grupo de nosotros integrado por Keylor Gómez Rodríguez, Cristian Fernández Camacho y Alejandro Molina Gómez, nos tocó el tema de la ley 7600 y la accesibilidad al espacio físico del curso de diseño de urbanizaciones. Bueno, básicamente, eh, este tema de la ley 7600, desde el año 96, que fue que se formó ya como una ley propiamente dicha, han venido sucediendo una serie de cambios en los códigos de construcciones y en otros elementos, por ejemplo, el transporte público, y básicamente las barreras urbanísticas de transporte y de comunicación, que son elementos que no permiten el completo desarrollo de la ciudadanía, potencian situaciones de inaccesibilidad y dificultan el desarrollo tanto personal como económico de una sociedad. Por un largo tiempo, la discapacidad se abordó bajo un concepto de ayudas directas que acentuaban exclusión de las personas con discapacidad y las mantenían al margen de la sociedad. Podemos hablar casi que en guetos alejados de la población. Bueno, algunas definiciones importantes, por ejemplo, de lo que es urbanizar y urbanización. En urbanizar dice, según la Real Academia Española, acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento y demás servicios. Y urbanización en su efecto sería acción y efecto de urbanizar, o un núcleo residencial urbanizado también. Bueno, discapacidad, según la ley 7600, hemos escuchado esta palabra a lo largo de los años, discapacidad o personas con capacidad motora reducida, ¿verdad? Es cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente una o más de las actividades principales de un individuo. Ok, con respecto al diseño de urbanizaciones y la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la 7600, también se hizo o se confeccionó un reglamento, ¿verdad? Básicamente es donde vienen ahí las pautas a seguir sobre toda la reglamentación de la construcción, etcétera, ¿verdad? Lo que tiene que ver con salud, con educación, con acceso al espacio físico, que es lo que nos ocupa en esta exposición, y también la guía integrada para verificación de accesibilidad al espacio físico, que fue un trabajo en conjunto del CENARE, ¿verdad? El Centro de Rehabilitación Nacional, y en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Bueno, la ley 7600 en su capítulo primero, en disposiciones generales, debemos siempre iniciar con las definiciones. Se declaró, o el punto uno, o el artículo uno más importante, de interés público, porque bueno, se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad en igualdad de condiciones. Eso lo vamos a ir viendo a través de la presentación, y oportunidad también con los mismos derechos y deberes que el resto de los habitantes. En definiciones, ¿qué entendemos nosotros por accesibilidad? Bueno, son las medidas adoptadas por las instituciones públicas y privadas para asegurar que personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, información, comunicación, etcétera. Básicamente a todo lo que tiene el resto de la población. Estas medidas incluyen también la identificación y eliminación de dichas barreras. Dentro del capítulo 1 tenemos que mencionar también la igualdad de oportunidades y la equiparación de oportunidades. Ahí podemos ver
en la diapositiva, ¿verdad? Todo lo que como el objetivo principal de la ley 7600 es la igualdad y la equiparación, ¿verdad? De toda la población en general, como lo veíamos al inicio, con diferentes, o los diferentes problemas que tengan, tanto físicos o sensoriales o psicológicos, ¿verdad? Ahí podemos ver, porque básicamente uno se imagina, cuando piensa en una persona con discapacidad, solamente las personas tal vez en silla de ruedas o que sean, que no tengan visión, ¿verdad? Pero básicamente hay un montón de personas que pueden tener alguna discapacidad sensorial que necesitan que nosotros, bueno, como nosotros, ahora como estudiantes y próximamente como ingenieros, que todos los diseños que hagamos sean adaptables para poderlos incluir dentro de esta equiparación de oportunidades que habla la ley. Siguiente. Bueno, ya propiamente hablando del capítulo 4 de la ley 7600 y también el capítulo 4 de su reglamento, para estar, digamos, en concordancia, habla sobre el acceso al espacio físico y propiamente el artículo 41, que nos pareció muy interesante, habla sobre las especificaciones técnicas reglamentarias. Ahí podemos ver a la izquierda una figura que dice el concepto de accesible, ¿verdad? Y el concepto de universal. Por eso se habla ahora eh, de ese concepto de universalidad. Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, servicios sanitarios, en fin, deberán efectuarse conforme a especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. Como ya vimos, uno de los principales es el Colegio Federado, que ha trabajado de la mano con el SENARE para tener actualmente la guía, ¿verdad? Que es un documento de 108 páginas donde viene bien especificado toda la normativa que se debería utilizar, medidas, porcentaje pendientes, etcétera, que vamos a ver más adelante con los compañeros. Las edificaciones privadas implican concurrencia y brindan atención al público, deberán contar también con las mismas características. También por eso hablamos de universalidad. Obviamente la ley es para todo, ¿verdad? No solo pensar en el espacio, digamos, de las edificaciones públicas, ¿verdad? Si yo voy a hacer algún trámite, alguna institución del Estado o algo, no, sino en todos los ámbitos de público-privado de la sociedad, ¿verdad? En el caso que nos ocupa es para urbanizaciones, pero es en todos los ámbitos. Bueno, las edificaciones tienen las mismas obligaciones, ¿verdad? Para proyectos de vivienda, ya sea financiados parcialmente con fondos públicos o no. Y el diseño de las construcciones deberá contener un enfoque inclusivo y tener consideración de las necesidades especiales de los diferentes tipos de personas, para que no sean excluidas por su discapacidad. Siguiente, por favor. Ya en el artículo 42 nos habla de requisitos técnicos ya un poco menos generales, más puntuales, como es el caso de los requisitos técnicos de pasos peatonales. Ellos contarán con requisitos técnicos como rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles, con el fin de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad. Las dimensiones de las vías peatonales, esto viene expreso así en la guía metodológica. Dice que las vías de circulación peatonales horizontales son todas las aceras, senderos, andenes, itinerarios peatonales y cualquier otro tipo de superficie de uso público destinado al tránsito de peatones
donde deben tener un ancho mínimo libre de unos 60 centímetros. En la parte de acceso al espacio físico en estacionamientos, podemos ver también parte de la simbología universal, ¿verdad? A la derecha. Y más adelante vamos a ver las dimensiones, que también en su mayoría son estándar. Dice, por ejemplo, que los establecimientos públicos y privados de servicio que cuenten con estacionamientos, ¿verdad? Así como estacionamientos señalizados en la vía pública, deberán ofrecer un 5% del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten, pero en ningún caso podrán reservarse para ese fin menos de 2 espacios. Bueno, por lo menos aquí lo que hemos visto en centros comerciales y otros lugares, eso sí se respeta, ¿verdad? Siempre hay suficientes. Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad por un plazo de 5 años posterior al que deberá ser renovada. Y obviamente esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de locales de atención al público o bueno, en el caso de nosotros que estamos viendo urbanizaciones, hay que tratar de hacer el diseño con la mejor ubicación. Siguiente. Eh, bueno, la parte de ascensores. Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil y con mecanismos de emergencia de manera que puedan ser utilizados por todas las personas. Bueno, más adelante vamos a ver también que incluso cuando de personas ciegas se necesita también tener la inclusión del sistema braille o algún otro sistema, ¿verdad? Y también cuando se pasa, digamos, del piso, ¿verdad? Hacia lo que es el piso del ascensor, ¿verdad? Ese espacio tiene también una dimensión, porque puede quedar ahí la silla este, con algún problema, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, esta diapositiva es interesante. Algunas imágenes son de la guía integrada para la verificación de accesibilidad al entorno físico, que era la que les hablé anteriormente. Por ejemplo, podemos ver, bueno, siguiendo hacia la derecha, dice figura 33 de la guía, el contraste de color. Esos son los colores que son recomendables para lo que es la señalización y todo lo que tenga que ver con la guía, ¿verdad? Con la misma ley 7600. Esas son las combinaciones, ¿no? Uno no esperaría que se ponga, digamos, anaranjado con amarillo, cosas así, ¿verdad? También podemos ver hacia la izquierda. Bueno, estas son cosas que nosotros, como estudiantes de topografía y futuros topógrafos, hay que evitar, ¿verdad? Ahí esas pendientes que se pueden ver en la fotografía de la izquierda, esas pendientes, una silla o algo, o incluso una persona ciega o algo, en condiciones de lluvia, puede ser muy peligroso. La fotografía que está al centro, yo creo que no hay que decir nada, ella misma habla sola, ¿verdad? Hay que pensar y ponerse a veces en los zapatos de las personas que tienen este tipo de problemas, ¿verdad? Porque no solo pensar, digamos, aquí se pensó solamente en la circulación vehicular, pero no en la parte, digamos, lo peatonal. También vemos para el caso de las urbanizaciones, abajo la figura dice estantería. Bueno, también como futuros ingenieros hay que pensar no solamente en los espacios externos de la urbanización, ¿verdad? También hay que pensar en la parte interna, porque eh, a veces se puede hacer un buen diseño de todas las carreteras, caminos, toda la parte de aguas, alcantarillado, cunetas,
pero se da, o por lo menos yo he visto que se ha dado mucho que cuando se hacen urbanizaciones, ¿verdad? En su mayoría los desarrolladores la hacen con un solo diseño, ¿verdad? Entonces hay que pensar en que por lo menos ofrecer a la gente que se les está vendiendo que puedan tener algún tipo de discapacidad, ofrecer un tipo, digamos, de mejora interna de la instalación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver que hay mínimos también para las alturas de las estanterías, ¿verdad? Porque dentro de la casa también tiene que ser accesible el espacio, no solamente afuera, ¿verdad? Y no solamente en espacios públicos. Al lado derecho vemos la típica rampa, por ejemplo, en estos centros comerciales o de comida como Price, y Walmart, ¿verdad? Ese sí está bien hecho, digamos, lo que es toda la parte de las barandas, el antideslizante, el piso antideslizante, los espacios de descanso, ¿verdad? Donde se pasa de un nivel a otro, porque hay que pensar que uno lo hace casi automático, se pasa y no tiene ningún problema, se pasa por ahí, pero ese, esa distancia para una persona que tenga que subir con una silla de ruedas, de esos espacios de descanso sí son bien importantes. Ahora bien, debemos hablar acerca del reglamento de la Ley 7600, que esta sirve como un complemento de la misma ley. En las disposiciones generales del artículo 1 se estipulan aquellas entidades del país, ya sean públicas o privadas, que se encargan de garantizar el libre ejercicio de los deberes y derechos de las personas con discapacidad, siguiendo una serie de normas. Debemos enfocarnos en el capítulo 4 del acceso al espacio físico, ya que es donde existen artículos que se nos relacionan con el tema de las urbanizaciones. Por ejemplo, en el artículo 103 se tienen aquellas entidades del país, como es el caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que son algunas de las entidades que se encargan de revisar planos y otras entidades se encargan de concebir el permiso de construcción. Todas estas entidades tienen que encargarse de revisar que todo se cumpla con lo que dice en este reglamento. En el artículo 104 se habla de todas aquellas remodelaciones, todas aquellas construcciones, ya sean parques, jardines e inclusivemente el tema de los servicios públicos, tienen que estar regidos con lo que diga el presente reglamento. Por otra parte, los artículos 105 y 106 nos hablan acerca del símbolo internacional del acceso, que es el que podemos ver en la imagen. Eh, Como vemos, el fondo es de color azul y la figura es de color blanco. El símbolo para uso de interiores tiene que ser de 15 centímetros por 15 centímetros y para exteriores de 20 centímetros por 20 centímetros. Los artículos 107, 108 y 109 se encargan de explicarnos acerca de algunas configuraciones que debe considerar en las viviendas para una persona con discapacidad. Por ejemplo, debe estar situada en un lugar lo suficientemente plano y no debe tener ningún tipo de escalón, de gradas en la entrada de la casa, caso que no se siguió en el caso de la casa de la esquina de abajo. Por otra parte, el diseño de una vivienda deben considerarse todas las necesidades que requiere una persona con discapacidad, como es el caso de una persona en silla de ruedas, como se ve en la imagen. Y la entrada a la casa es muy importante, pues se debe tener una superficie plana en donde se pueda maniobrar una persona en silla de ruedas. En el artículo 110 se habla acerca del dormitorio principal con algunas dimensiones que son importantes a considerar. Por ejemplo, se debe tener un espacio mínimo de 1.5 metros en el que se maniobre y a los lados de la cama se debe tener un ancho mínimo de 90 centímetros. Por otra parte, el artículo 113 que habla sobre dimensiones en la cocina, se debe tener un espacio mínimo de 1.5 por 1.5 metros hacia todos sus componentes y las estanterías deben estar a una altura máxima de 30 o 40 centímetros con respecto al suelo.
En el artículo 114 se hablan acerca de las puertas. Bueno, viendo el puntero, podemos notar que el ancho mínimo de una puerta tiene que ser de 90 centímetros. También se pueden colocar placas metálicas para evitar lesiones para personas con discapacidad. Estas se pueden colocar a ambos lados de la puerta y tienen que estar a una altura máxima de 30 centímetros con respecto al suelo. Por otra parte, las cerraduras deben colocarse a 90 centímetros con respecto al suelo y es importante resaltar que en los baños las puertas se abren hacia afuera. Luego, el artículo 115 y 116 se encarga de las ventanas. En esto se dicen que se debe permitir la entrada de luz, se debe permitir la vista a un paisaje disponible y la manipulación de las ventanas debe ser sencilla. Eh, los artículos 117 al 120 son acerca del baño en una vivienda. Por lo tanto, vamos a tomar como referencia la siguiente imagen, que es simplemente de esta reglamentación. Como vemos en la imagen, se debe dejar un espacio libre de 1.5 metros por 1.5 metros, como lo podemos ver a continuación aquí. También es importante resaltar en esta parte que el tema de los dispositivos y accesorios tiene que estar a una altura máxima de 90 centímetros con respecto al suelo, como es el caso de un tomacorriente. El tema lavatorio es muy importante, pues debe permitir que una persona en posición sentada pueda tener contacto con él. Entonces se tiene que tener 85 centímetros de altura máxima. Luego ya dentro de una ducha, esta debe medir como mínimo 1.20 metros por 1.20 metros. Y además se debe tomar en consideración un acceso de 1 metro como mínimo. En el artículo 122 se hablan acerca de los reductores de velocidad, los cuales deben ser diseñados y deben ser construidos de tal forma que puedan ser observados por una persona con discapacidad. Después, los pasos peatonales, como lo vemos en la imagen superior izquierda, deben tener rampas y escalones de tal forma que puedan ser utilizados por cualquier persona. Y en el artículo 124, perdón, se habla acerca de las pendientes. Del 10 al 12% en tramos menores a 3 metros, del 8 al 10% en tramos de 3 a 10 metros, del 6 al 8% en tramos mayores a 10 metros. Y por último, se tiene el artículo 125 acerca de las características de la acera. Como podemos ver en la imagen, es una acera bastante amplia, pero en este caso vamos a hablar de lo que es la reglamentación como dimensiones mínimas. Por ejemplo, el ancho mínimo de una acera tiene que ser de 1.20 metros, debe tener material antiderrapante, y en el caso de algún desnivel, debe corregirse por medio de una rampa. También por otra parte, la acera debe estar a una altura de 15 centímetros a 25 centímetros con respecto al cordón de caño. Y ahora va a seguir mi compañero Keylor con el resto de la exposición. Bueno, continuando igual que Alejandro, voy a hablar del capítulo 4 del reglamento, en el que se habla sobre el acceso al espacio físico. Entonces, el primer artículo sería el 126, que sería rampas de las aceras, que dice que en cada una de las esquinas de las aceras debe existir una rampa de estas. El ancho mínimo será de 1,20 m, como se logra ver en este dibujo. Deben ser construidas con un material antiderrapante para evitar algún tipo de accidentes, y la pendiente máxima permitida va a ser entre el desnivel de la acera y de la calle, va a ser de un 10%, y de manera transversal la pendiente máxima permitida va a ser de un 3%. Ok, para el artículo 127, que habla sobre señales y salientes, nos dice que la altura mínima permitida para cualquier señal o objeto colocado en calles, aceras o espacios públicos debe ser de 2,20 m. Para el artículo 128, que habla sobre semáforos peatonales,
dicen que estos van a ser instalados en sitios con gran flujo vehicular y peatonal y serán instalados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Esos deben emitir sonidos para guiar a personas que tengan algún tipo de discapacidad visual y para ellos saber en qué momento deben cruzar. Y el botón de uso estará a una altura máxima de 1,20 m. Para el artículo 129, que habla sobre postes, parquímetros e hidrantes, indica que todos estos objetos deben estar ubicados en un sitio que sean visibles y perceptibles por cualquier tipo de persona y que se deben utilizar cambios de textura sobre el suelo para hacerles saber a personas que tengan algún tipo de discapacidad visual que están próximos a llegar a estos objetos. Para el artículo 130, elementos urbanos, nos dice que un elemento urbano sería un basurero, un teléfono público, fuentes, bancos, maceteras, etc. Y dice que estos deben ser ubicados en sitios en que cualquier persona pueda hacer uso de ellos y a su vez que no obstaculicen el paso de las personas. Luego, pasamanos. Nos dice que esos pasamanos deben iniciar 45 centímetros antes de que comiencen las escaleras y deben mantenerse 45 centímetros después de que las escaleras hayan finalizado. En caso de que haya un descansadero, igual debe mantenerse los pasamanos y estos deben contar con una señal en braille que indique el número del piso del edificio en que se encuentra. En el artículo 134, que habla sobre las escaleras, dice que el tamaño máximo de huella será de 30 centímetros y el tamaño máximo de contrahuella va a ser de 14 centímetros. Esta contrahuella sería como la distancia de la altura entre una grada y la otra. Y estas escaleras siempre deben llevar un pasamanos a una altura de 90 centímetros. Luego, en el artículo 135, que habla sobre pisos antiderrapantes, dice que en accesos principales, pasillos o sitios desprotegidos por la lluvia, debe utilizarse estos materiales para evitar algún tipo de accidente. En el artículo 136, que habla sobre contrastes en la coloración, indica que en escaleras, marcos de puertas y similares deben utilizarse estos contrastes para facilitar la movilización de las personas con alguna discapacidad visual. Esta es la imagen que mostró mi compañero Cristian en diapositivas anteriores y estas son algunas de las combinaciones de colores que deben ser utilizadas. Para el artículo 138, que habla sobre barandas de seguridad, nos dicen que en pisos intermedios, balcones o terrazas deben existir siempre esas barandas de seguridad. Dice que la barra alta debe colocarse máximo a 90 centímetros de altura, la barra intermedia debe colocarse a 60 centímetros de altura y la barra baja debe estar a 10 centímetros de altura también respecto a la superficie. En este caso no se logró conseguir una imagen que se apreciara una barra baja, pero ahí está indicado en el artículo. Y también se deben colocar texturas que le ayuden a saber a las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual que se van a aproximar a una baranda de estas. En el artículo 139, que habla sobre sótanos, nos dice que la diferencia de altura entre el nivel principal y el sótano, el acceso debe darse mediante algún elevador o una rampa para peatones. Estos elevadores deben cumplir con las especificaciones necesarias, igualmente con las rampas, cumpliendo tanto con pendientes o materiales antiderrapantes que se indican en el artículo 124 de este reglamento. Luego, para lo que es el artículo 141 sobre pasillos, nos dice que los pasillos generales deben tener un ancho mínimo de 1,20 m, como se ve aquí en la imagen, y para pasillos internos debe tenerse un ancho mínimo de 90 centímetros. Para el artículo 143 y 144, que son muy similares, que habla sobre servicios sanitarios, inodoros, duchas y accesorios, nos indica que la puerta de estos servicios sanitarios debe ser de 90 centímetros de ancho y deben abrir hacia afuera. Luego, las agarraderas en las paredes o costados libres deben estar a 90 centímetros de altura y los inodoros, si se encuentran a un costado en el fondo, deben cumplir con las medidas mínimas, que serían profundidad de 2,25 metros y un ancho mínimo de 1,55 metros. En caso de que el inodoro se encuentre ya centrado,
las medidas mínimas de profundidad y de ancho serían 2.25 metros para cada una. En caso de que, bueno, deban haber toallas, papeleras y otros accesorios, deben estar a una altura máxima de 90 centímetros y los lavatorios deben tener una altura máxima de 80 centímetros de altura. Para el artículo 150, que habla sobre las entradas a los edificios, nos indica que entre todas las entradas que tenga en los edificios, al menos una debe encontrarse a nivel. Pero en caso de que no haya ninguna entrada a nivel, debe haber un ascensor o rampas que cumplan con todas las especificaciones dadas en el artículo 124 de la ley, como se logra apreciar en esta imagen. En el artículo 151 y 152, que igual son similares, que habla sobre características de ascensores y las paradas de los ascensores, nos dice que la abertura máxima entre el piso del elevador y el piso del edificio debe ser de 2 centímetros. Luego, para la exactitud de parada, lo máximo permitido son 2 centímetros entre el piso del elevador y el piso del edificio para que evitar algún accidente o que se quede atascada alguna rueda o alguien se trompiece. Luego, el ancho mínimo de las puertas va a ser de 90 centímetros y deberá contar con una señalización en braille y señalización auditiva para personas que tengan algún tipo de discapacidad visual y ya para las dimensiones mínimas de los ascensores sería un ancho mínimo de 1,10 m por 1,40 m de profundidad y la altura máxima en que los botones, ya tanto internos como externos, que se puedan encontrar sería a 1,20 m. Para el artículo 154, que habla sobre estacionamientos reservados, nos dice que ya sea un estacionamiento público o privado, siempre se debe reservar espacios para las personas con algún tipo de discapacidad. Esa cantidad de espacios va a variar dependiendo del tamaño del parqueo y la cantidad de espacios que haya en el parqueo. Entonces, si es un parqueo que tiene 1 a 40 espacios, debe otorgar 2. De 41 a 60, otorgar 3 espacios. De 61 a 80, otorgar 4 espacios. De 81 a 100, otorgar 5 espacios. De 101 a 120, 6 espacios. De 121 a 140, 7 espacios. De 141 a 160, 8 espacios. De 161 a 180, 9 espacios. De 181 a 200, 10 espacios. Y si ya se tienen más de 200 espacios en el parqueo, se debe aplicar el 5%, como lo indicó mi compañero Cristian en una de sus diapositivas. Por otra parte, deben estar ubicados siempre cerca de entradas principales y deben estar debidamente señalados con el símbolo internacional de las personas con discapacidad. Para el caso de un señalamiento horizontal, debe colocarse su símbolo en el centro, debe tener unas dimensiones de 1 metro por 1 metro y siempre debe respetarse su color, que sería el fondo azul y el símbolo en blanco. Luego, para la rotulación vertical, estos deben ser colocados cada 2 espacios y siempre debe tener una E inscrita en un círculo en rojo y tener una leyenda que diga reservado, además de indicar el símbolo de las personas con discapacidad por una dimensión de 15 centímetros por 15 centímetros. Y ya por último, para las características de los estacionamientos, se dice que las medidas mínimas serían 3.30 metros de ancho por 5 metros de largo, eso es lo mínimo. Deben ser construidos por un material antiderrapante para evitar algún tipo de accidentes y que deben contener una rampa que permita el acceso a las aceras que nos llevan hacia las entradas principales de los lugares. Esa sería la presentación. Muchas gracias.